están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto que me acompañen para platicar hoy de niños y jóvenes que, caray, emocionan por su inteligencia. Niños genio. Fíjense, solo 5 de cada 100 son diagnosticados a tiempo. Aquí, un par de casos. El 3% de la población en el mundo tiene esta condición. En México, se estima que hay 1 millón de niños sobredotados. Sin embargo, de ellos, solo el 5% son diagnosticados correctamente. Es decir, el 95% de los niños mexicanos que tienen un coeficiente intelectual superior a 130 puntos pierde sus capacidades sobresalientes antes de llegar a la edad adulta. El doctor Almazán, director del Centro de Atención al Talento, explica que esta condición es como otra habilidad del cuerpo. Si no se estimula, se pierde. Un niño sobredotado presenta esta condición incluso desde que está en el vientre de la madre. Cuando nacen también tienen un desarrollo neurológico más avanzado, entonces aprenden a hablar antes, ¿sí? Caminan antes también. Y una de las características que son muy importantes es que se mueven mucho. Sus juegos simplemente son diferentes. Les interesan temas del universo, de biología, de paleontología. Son hiperactivos y en general tienen problemas al entrar a la escuela, pues muchos de los temas que abordan en el salón de clases, ellos ya lo saben. Se aburren y entonces comienzan a ser catalogados como niños problema. Y lo más lamentable es que son diagnosticados erróneamente. Muchos de ellos, sí, por estas características de que están distraídos porque están aburridos y porque se mueven mucho, sí, son mal diagnosticados con el síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Son niños que también sufren de acoso escolar. Se estima que el 80% de ellos han sufrido de bullying en alguna etapa escolar. Está comprobado que el origen de la sobredotación es genético. Por eso, hay familias en las que hay 1 o 2 o hasta 3 hermanos sobredotados, como es el caso de la familia Almazán. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Yo estoy disfrutando muchísimo el conversar ya desde muy temprano con los hermanos. Dafne, bienvenida, nena. No, muchas gracias. ¿Cómo estás, Dafne? Y Andrew, bienvenido, Andrew Almazán Anaya. Fíjense, a ver, ahora sí, a los 13 te convertiste en psicóloga. Tienes 16 y acabas de terminar tu maestría. Sí. ¿Maestría en? En educación. Dime tú, qué maravilla. En tu caso, 23 años y platícanos lo que ha ocurrido contigo en estos 23 años. Bueno, yo soy psicólogo, soy médico, tengo una maestría en educación, un doctorado también en educación y bueno, estoy certificado en educación diferencial y diagnóstico de TDAH por Harvard University. Y bueno, sí, he acabado esos grados pues antes del tiempo tradicional. Claro, vaya, médico y doctor en educación. Sí. Fíjense, pero pasa algo muy interesante que yo creo que es importante, Andrew, que compartas con todos. A ti de chiquito, a los 4, te diagnosticaron. Dijeron, este niño tiene déficit de atención e hiperactividad. Y pues claro que no. Sí, incluso yo me movía mucho en las clases, por eso incluso yo ya sabía leer y escribir a esa edad. Entonces me decían que había algún trastorno por haber aprendido antes. Que es los mitos que existen en la parte educativa de hay niños sobredotados que si se les enseñara adecuadamente pueden aprender a leer y escribir entre los 2 y 3 años. Pero bueno, a mí me dijeron que tenía TDAH y sobredotación. Ahora ya se sabe que ambas condiciones no pueden coexistir. Sin embargo, en ese tiempo sugerían que me medicaran para bajar la inteligencia y que me quedara tranquilo en el salón de clases. Pero fíjate qué tremendo, o sea, ¿cuántos niños habrá en ese mismo caso todavía hoy? Hemos aprendido mucho al respecto y sin embargo se siguen dando este tipo de diagnósticos equivocados y entonces estamos ante un genio, pero resulta que lo diagnostican mal y lo medican para bajarle el ritmo de aprendizaje. Sí, incluso más del 90% de los niños sobredotados en México están confundidos con trastornos como el TDAH, Asperger o autismo. A ver, en tu caso, cuando les dan ese diagnóstico a tus papás, él es médico, ella filósofa, y dijeron, nosotros queremos una segunda opinión, ¿o qué fue lo que pasó? No, ellos decidieron que si el problema era que yo decían que no me portaba muy bien en clase, que me portaba bien, que pasara desapercibido y que siguiera aprendiendo por fuera de la escuela. El problema es que, bueno, sí hay una limitante en ese caso, porque, ok, sí podía seguir aprendiendo por fuera, pero no podía avanzar más rápido en la parte educativa. Y además, bueno, comenzó a haber problemas de acoso de parte de compañeros, de profesores. ¿Por qué? ¿Qué te hacían? Bueno, ¿Profesores también? Sí, bueno, principalmente era el rechazo de aislamiento. La parte de un bullying psicológico en el sentido de, pues no le hablen, no se junten con él porque
Incluso el problema con los profesores muchas veces era, incluso ya analizando en retrospectiva, por el aspecto de preguntar de más en clase. El hecho de... Les preguntabas cosas que no podían responder. Bueno, pero es que lo que ocurre con muchos niños sobredotados es que están en la espera que el profesor, si les va a enseñar, o sea, si el niño pregunta algo más avanzado, pues que el profesor responda. Y ahí es lo que a los profesores no les gustaba en la escuela tradicional. Claro, que si son exhibidos en su ignorancia, bueno, en todo caso reconocer, oye, no sé, pero lo investigo. Sí. ¿No? Qué tremendo. A ver, te acosan entonces y deciden dejar tus padres el sistema escolarizado a partir de los 9 años y ahí a toda velocidad. Sí, incluso al salirme del sistema escolarizado, yo pude entonces ya ahora sí acabar la primaria a los 10 años, la secundaria a los 11, eso fue directamente ya con la SEP, y la preparatoria la hice también otro año, bueno, acabé a los 12. Y así fue como a los 12 años empecé a estudiar 2 carreras, medicina y psicología. En tu caso ya no hubo todo eso, ¿no? Evidentemente desde que detectaron que eras una niña inteligentísima, muy por arriba del promedio, te fuiste directamente, bueno, pues a hacer como el trabajo en casa, el aprendizaje. ¿Cómo ha sido en tu caso? Bueno, fue educación abierta, entonces a los 6 años empecé la primaria y la acabé en 1 año. Y esto se debió a que, bueno, anteriormente yo había tenido una preparación, porque me sacaron del sistema escolarizado cuando, bueno, en el kinder. Sí. Entonces yo aprendí álgebra a los 5 años. Y de esta manera me fui avanzando y a los 7 años terminé la primaria y empecé la secundaria. A los 8 ingresé a la preparatoria y la acabé en 2 años. Sí. Y ahí fue ya cuando entré a la licenciatura en psicología. Ahora, a los 8 años en prepa, pero no en sistema escolarizado, o sea, no convivías con chavos de 16. Bueno, sí era un sistema presencial, sí. Pero era un sistema más especializado, es decir, yo iba ahí a la universidad, pero eran clases más privadas. Y ahí mi hermana ya llevaba 2 años de la prepa y se decidió regresarme para estar conmigo. A ver, precisamente por esto que ocurre, digamos, en su familia, ¿no? 2 casos de niños brillantes, de niños genio, se dedican ahora a detectar sí. a otros niños sobredotados y a encauzarlos. Sí. ¿Lo hacen juntos? Sí, es un trabajo en equipo, ya que, por ejemplo, en el caso de mi hermano, él se guió más hacia la investigación y yo quiero irme más hacia las campañas de género de las niñas sobredotadas, porque ellas no son detectadas y no es que no existan, por ejemplo, de cada 10 niños detectados, 2 son mujeres y eso no es de que no existan, es más bien que no son detectadas porque ellas se adaptan al sistema por los estereotipos que tenemos de género en nuestro país. O sea, solitas se limitan para que no las rechacen. Exacto. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Bueno, pues me encanta de verdad no solo esfuerzo, sino estos logros que han hecho en familia, en este centro en el que detectan a niños sobredotados y los encaminan, ¿no? Los orientan a sus padres. Pero a ver, yo sí quiero preguntarles, esta parte de jugar con sus amiguitos, ¿la tuvieron? ¿La vivieron? O sea, ¿pudieron ser niños? Bueno, aquí un aspecto es que hay que romper los estereotipos en la parte de inteligencia. El verdadero perfil de un niño más inteligente, incluso la palabra genio es más coloquial, realmente se usa la palabra de sobredotado. Son niños que sí viven sus etapas normales solamente y quizá más avanzadas. Quizá el niño a los 4 años no hable de superhéroes, pero le gustan los dinosaurios o le gustan los planetas. Estamos hablando de que sí tienen gustos diferentes. Incluso lo ideal para un sobredotado es que tome clases y conviva con niños como él. Claro. Entonces, incluso en el CEDAT, donde trabajamos con estos niños, con el Centro de Atención al Talento, ahí los niños vemos que tienen una infancia normal cuando están conviviendo entre ellos. Malo cuando están aislados, cuando están en la escuela tradicional y no saben siquiera que son distintos por inteligencia, sino están tan etiquetados con algún trastorno, ahí es cuando tenemos problemas porque están aislados. Pero cuando están entre sus pares, vemos que sí conviven, juegan, quizá los temas serán distintos, pero esas etapas sí se dan. Claro, pero entonces lo importante es que puedan, sí, convivir y jugar con otros niños, pero que van y piensan a su ritmo, ¿no? Sí. Para que entonces el don no se convierta en estigma. Qué maravilla, qué afortunada soy de conocerlos. Ojalá que platiquemos nuevamente muy pronto. Y me dejan conocer, ¿no? Algunos de sus alumnos, a estos chiquitos que están pues ya a toda velocidad haciendo una diferencia. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias de verdad, qué placer conocerlos.